El aroma a jazmines flotaba en el aire. Una noche de verano perfecta. Mi vestido de seda se deslizaba suavemente contra mi piel mientras preparaba la cena. Velas aromáticas, música suave, el vino tinto respirando en la mesa. Todo estaba listo para celebrar nuestro 5º aniversario de bodas, el de David y yo. 5 años de risas, de sueños compartidos, de una complicidad que creía inquebrantable. 5 años de un amor que, para mí, era la definición misma de la felicidad. David era mi roca, mi confidente, el hombre que me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Y mi madre, Elena, era mi mejor amiga, mi pilar, la persona a la que recurría para todo, desde consejos de moda hasta los dilemas más profundos del corazón. Ambas figuras, tan centrales en mi universo, tan entrelazadas en mi existencia, estaban a punto de colapsar mi mundo de una manera que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. La puerta principal se abrió con un suave clic, y mi corazón dio un vuelco. ¡Sorpresa!, exclamé, con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. Pero la sorpresa, la verdadera y devastadora sorpresa, no sería mía. David entró, no solo, y la visión que se presentó ante mis ojos fue un golpe tan brutal que el aire se me escapó de los pulmones. Allí, de pie junto a él, con una sonrisa nerviosa y los ojos esquivos, estaba mi madre. No era su presencia lo que me heló la sangre, sino la forma en que David la miraba, una mirada que yo conocía demasiado bien, una mirada que me había dedicado a mí innumerables veces, una mirada de deseo, de intimidad robada, de una traición tan profunda que sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi madre, mi Elena, con el cabello ligeramente despeinado y una mancha de lápiz labial en la comisura de la boca que no era el suyo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Mis ojos se movieron de David a mi madre, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que pudiera desmentir la verdad que se grababa a fuego en mi alma. Pero solo encontré culpabilidad en sus rostros, una vergüenza tardía que no hacía más que confirmar lo que mi instinto ya gritaba. En ese instante, el aroma a jazmines se volvió asfixiante. La música suave, una burla cruel. Mi mundo, mi hermoso y perfecto mundo, se hizo añicos en 1000 pedazos, y yo, la protagonista de mi propia tragedia, apenas podía respirar. La traición no era solo un cuchillo en la espalda, era una explosión nuclear que arrasaba con todo lo que yo creía ser. Y lo peor de todo, era solo el principio. La historia de cómo mi vida se desmoronó, y cómo reconstruí algo mucho más oscuro y afilado de las cenizas, apenas comenzaba. Mis piernas flaquearon, pero no caí. No les daría esa satisfacción. Mi voz, cuando finalmente salió, fue un susurro helado que apenas reconocí como mío. ¿Qué? La palabra se quedó suspendida en el aire, cargada de una incredulidad tan densa que casi se podía tocar. David balbuceó algo, una disculpa patética que se disolvió en el aire antes de llegar a mis oídos. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, intentó acercarse, pero retrocedí como si fuera una plaga. El asco que sentía era tan abrumador que me quemaba la garganta. No era solo la traición de mi esposo, era la de mi propia sangre, la mujer que me había dado la vida, la que se suponía que debía protegerme. Era una doble puñalada, una herida que se extendía más allá de la carne, hasta lo más profundo de mi alma. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor y confusión. Me encerré en nuestra habitación, la que compartía con David, ahora un santuario de mi miseria. Las paredes, antes testigos de nuestro amor, ahora parecían reírse de mi ingenuidad. No comía, apenas dormía. Las imágenes de David y mi madre, las miradas, los gestos, las palabras que ahora cobraban un nuevo y siniestro significado, se repetían en un bucle interminable en mi mente. Recordaba las veces que mi madre venía a casa a visitarnos, las risas cómplices que compartían, los secretos que me excluían.
Siempre pensé que era la cercanía natural entre ellos, una suegra y un yerno que se llevaban excepcionalmente bien. Qué estúpida había sido. Cada recuerdo era una astilla de vidrio que se clavaba más hondo en mi corazón. David intentó hablar, intentó disculparse. Su voz sonaba quebrada. Sus ojos, llenos de un arrepentimiento que, en ese momento, me pareció tan falso como sus promesas de amor eterno. Mi madre, por su parte, se desmoronó. Lloró, suplicó. Me juró que había sido un error, un momento de debilidad. Tu padre me dejó sola, hija. Necesitaba algo. Sus palabras eran un eco hueco, una justificación patética que solo avivaba mi furia. ¿Sola? ¿Y yo? ¿Qué era yo en todo esto? Un peón en su juego de egoísmo y lujuria. La imagen de mi padre, fallecido hacía 2 años, se cernía sobre mí. Él, que había amado a mi madre con una devoción ciega, ¿qué pensaría de esto? La vergüenza y la rabia se mezclaban en un cóctel tóxico dentro de mí. Pero en medio de esa tormenta de emociones, algo cambió. La tristeza y la incredulidad comenzaron a dar paso a una ira fría y calculada. No era una ira explosiva, de gritos y platos rotos. Era una ira silenciosa, que se asentaba en lo más profundo de mi ser, endureciendo mi corazón. Me di cuenta de que llorar no cambiaría nada. Suplicar no revertiría la traición. Lo único que me quedaba era la acción. Y esa acción no sería perdonar. Sería hacerles pagar. Pagar por cada lágrima, por cada noche de insomnio, por cada pedazo de mi confianza que habían destrozado. Mi mente, antes nublada por el dolor, comenzó a trabajar con una claridad aterradora. Empecé a observar, a escuchar, a recopilar información. Cada detalle, cada conversación, cada movimiento de David y mi madre se convirtió en una pieza de un rompecabezas macabro que yo estaba armando. No buscaba venganza por impulso, buscaba justicia, a mi manera, una justicia que sería tan implacable como su traición. La primera fase de mi plan era simple: desaparecer, no físicamente, sino emocionalmente, convertirme en una sombra, una presencia silenciosa que observaba sin ser vista. David, al verme tan callada, tan distante, interpretó mi silencio como una señal de que estaba procesando, de que quizás, con el tiempo, podría perdonar. Qué equivocado estaba. Mi silencio era el preludio de la tormenta. Mi madre, por su parte, se sentía aliviada. Creía que me había resignado, que la vergüenza la había silenciado. Pero mientras ellos se relajaban en su falsa seguridad, yo estaba tejiendo la red que los atraparía. Empecé a mover dinero, a cambiar contraseñas, a buscar abogados. No quería solo un divorcio. Quería desmantelar sus vidas de la misma manera que ellos habían desmantelado la mía. La dulzura de la venganza ya comenzaba a saborearse en mi boca, un antídoto amargo pero efectivo contra el veneno de la traición. La siguiente parte de esta historia te revelará cómo mis planes tomaron forma y cómo la dulce venganza comenzó a servirse fría. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta impactante historia. Te aseguro que lo que viene te dejará sin aliento. Mi plan no era un arrebato de ira, sino una sinfonía de destrucción cuidadosamente orquestada. La primera nota fue la financiera. David, en su arrogancia, siempre había manejado nuestras finanzas, creyendo que yo era demasiado ingenua para entender los números. ¡Qué error! Mientras él se regodeaba en su aventura, yo, en silencio, estudiaba cada extracto bancario, cada inversión, cada cuenta conjunta. Descubrí una serie de inversiones dudosas que David había hecho, ocultándolas de mí, y una cuenta secreta que usaba para sus gastos personales y, presumiblemente, para los encuentros con mi madre, con la ayuda de un abogado de divorcios, a quien contacté discretamente. Comencé a desmantelar su imperio financiero. No solo pedí el divorcio, sino que presenté pruebas irrefutables de su malversación de fondos y de las inversiones fraudulentas. La ley, para su sorpresa, estaba de mi lado. Él, que se creía intocable,
Se vio de repente enfrentado a la ruina económica y a la posibilidad de cargos legales. Mi madre, por su parte, no escaparía ilesa. Elena, siempre tan preocupada por las apariencias, vivía de la pensión de mi padre y de una pequeña herencia que él le había dejado. Pero lo que ella no sabía era que mi padre, previendo su tendencia al despilfarro, había puesto gran parte de esa herencia en un fideicomiso a mi nombre, con la condición de que yo la administrara para su bienestar. Un pequeño detalle que ella había olvidado, o quizás nunca supo. Con la traición expuesta, y con el corazón endurecido, decidí que su bienestar ya no incluía el lujo y la comodidad que ella había disfrutado a mi costa. Corté el acceso a los fondos discrecionales, dejando solo lo esencial para su subsistencia. Su tarjeta de crédito, que yo pagaba religiosamente, fue cancelada. Su coche, que estaba a mi nombre, fue recuperado. La mujer que me había traicionado con mi esposo se encontró de repente sin el colchón financiero que la había mantenido a flote durante años. Las llamadas desesperadas de mi madre, sus súplicas, sus lágrimas, ya no me conmovían. Eran el sonido de la justicia, un eco de mi propio dolor. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que viene. Te prometo que no te arrepentirás. La siguiente parte es aún más impactante. La venganza social fue la siguiente fase. David era un hombre de negocios, respetado en nuestra comunidad, y mi madre, una figura conocida en los círculos sociales. La noticia de su romance se extendió como un reguero de pólvora. No fui yo quien lo divulgó directamente, pero me aseguré de que la verdad saliera a la luz de una manera que no pudiera ser negada. Un correo electrónico anónimo a sus socios de negocios, una conversación accidental con una amiga chismosa, una foto incriminatoria, encontrada y enviada a la persona adecuada. Pequeños empujones que hicieron que el castillo de naipes de sus reputaciones se derrumbara. David perdió contratos importantes. Sus socios comenzaron a distanciarse. Mi madre fue excluida de sus grupos de bridge, de sus cenas de caridad. Las miradas de desprecio, los susurros a sus espaldas, se convirtieron en su nueva realidad. La vergüenza, que antes había sido mía, ahora era suya, y la llevaban como una marca indeleble. Observaba desde la distancia, una sombra silenciosa, mientras sus vidas se desmoronaban. David, antes tan seguro de sí mismo, se volvió un hombre demacrado, con ojeras profundas y una mirada perdida. Su arrepentimiento, ahora, parecía genuino, pero era un arrepentimiento nacido de la pérdida, no de la culpa. Mi madre, antes tan vivaz y coqueta, se marchitó. Su orgullo, su vanidad, se hicieron añicos. Intentaron acercarse a mí, buscar mi perdón, pero yo era un muro impenetrable. Cada vez que David me llamaba, suplicando una segunda oportunidad, o que mi madre me enviaba mensajes llenos de remordimiento, sentía una punzada de satisfacción. No era la felicidad que había conocido, pero era una forma de paz, una justicia retorcida que me permitía respirar de nuevo. Habían sembrado vientos y ahora cosechaban tempestades. Y yo, la jardinera de esa tormenta, me aseguraba de que cada gota de lluvia cayera con precisión. La culminación de mi venganza llegó en el juicio de divorcio. David, con su carrera y sus finanzas en ruinas, intentó negociar, suplicar. Pero yo no cedí. El juez, al escuchar las pruebas de su infidelidad y fraude, dictaminó a mi favor. No solo obtuve una compensación económica sustancial, sino que David fue despojado de gran parte de sus activos. Salió de la sala del tribunal como un hombre que había perdido todo, su mirada vacía, su espíritu roto. Mi madre, presente en la sala como testigo, no pudo soportar la humillación. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vi en ellos no solo arrepentimiento, sino un miedo profundo, una comprensión de la magnitud de lo que había perdido. La relación con su hija, su estatus, su seguridad. Todo se había ido. Mi venganza no me trajo la felicidad que había anhelado, pero me trajo algo más. Me trajo paz.
La paz de saber que no me había quedado de brazos cruzados, que había luchado por mi dignidad y por mi verdad. David se arrepintió, sí, se arrepintió de haberme traicionado, de haberlo perdido todo. Mi madre se arrepintió, sí, se arrepintió de haber destruido a su propia hija. Pero su arrepentimiento no era para mí. Era para ellos mismos, por las consecuencias de sus actos. Y eso, para mí, era suficiente. La vida siguió, pero yo ya no era la misma. Era más fuerte, más sabia, y con una cicatriz que me recordaría para siempre el precio de la confianza. Si esta historia te ha conmovido, te ha indignado o te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte al canal y dejar tus comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu opinión es importante. Hasta la próxima historia. La primera fase de mi plan, la de la observación silenciosa, me permitió acumular un arsenal de información. David, con su rutina predecible, era un libro abierto. Sus llamadas telefónicas de trabajo a altas horas de la noche, sus viajes de negocios de fin de semana, sus excusas cada vez más elaboradas para llegar tarde a casa. Todo encajaba ahora en un patrón nauseabundo. Mi madre, por su parte, era más astuta, pero no lo suficiente. Sus visitas a nuestra casa se hicieron más frecuentes, siempre con la excusa de ayudarme o pasar tiempo juntas. Pero sus ojos, antes llenos de un amor maternal genuino, ahora brillaban con una mezcla de culpa y una extraña satisfacción. La forma en que se miraban, esos pequeños gestos furtivos, una mano que se rozaba accidentalmente, una sonrisa compartida que no me incluía. Eran migajas de una verdad que yo ya había digerido, pero que ahora me servían como combustible para mi fuego interno. Decidí que mi venganza no sería un acto único y explosivo, sino una serie de golpes calculados, cada uno diseñado para despojarles de algo que valoraban: la reputación, el dinero, la paz mental. Empecé por lo más sutil. David era un adicto a las redes sociales, un exhibicionista de su vida perfecta. Con una cuenta anónima, comencé a sembrar dudas en sus círculos, pequeños comentarios en publicaciones de amigos en común, preguntas inocentes sobre su paradero en ciertos días, me gusta, estratégicos en fotos antiguas donde mi madre aparecía de forma prominente. No acusaba directamente, solo insinuaba, dejando que la imaginación de los demás hiciera el trabajo sucio. La semilla de la duda fue plantada, y pronto los susurros comenzaron. Las miradas en las reuniones sociales cambiaron. Los chistes sobre la familia feliz se volvieron incómodos. David, tan sensible a la opinión ajena, comenzó a notarlo. Su sonrisa se tensó, su postura se encorvó, la primera grieta en su fachada de perfección. Mi madre, Elena, era una mujer de alta sociedad, obsesionada con su imagen y su estatus. Su mayor orgullo era su papel en la junta directiva de una prestigiosa organización benéfica local. Era su pasaporte a la élite, su forma de sentirse importante. Sabía que golpearla allí sería devastador. Con la ayuda de un amigo informático, logré acceder a algunos de los correos electrónicos de David. Entre ellos, encontré correspondencia comprometedora entre él y mi madre, no solo de naturaleza romántica, sino también financiera. Descubrí que mi madre había estado desviando pequeños fondos de la organización benéfica para cubrir sus propios gastos, justificándolos como gastos de representación o donaciones anónimas. No era una cantidad enorme, pero era suficiente para arruinar su reputación. Imprimí los correos, los anonimicé cuidadosamente y los envié a varios miembros clave de la junta directiva, junto con una nota que decía: «La verdad siempre sale a la luz». El escándalo estalló. Mi madre fue destituida de su cargo, su nombre arrastrado por el fango. Las llamadas de sus amigas se detuvieron. Su mundo, construido sobre apariencias y mentiras, se desmoronó a su alrededor. La satisfacción que sentí no fue eufórica, sino fría y amarga. No era la alegría de la victoria, sino la quietud de la justicia. Cada vez que veía a David con su mirada perdida, o a mi madre con su rostro demacrado, no sentía lástima.
Sentía la confirmación de que mis acciones, aunque dolorosas, eran necesarias. Habían roto mi confianza, habían destrozado mi familia y ahora estaban pagando el precio. La casa, antes llena de risas y amor, se había convertido en un campo de batalla silencioso. David intentaba acercarse, me traía flores, me escribía notas. Por favor, perdóname, mi amor. Fui un estúpido. Te necesito. Sus palabras eran huecas, desprovistas de significado. Yo solo veía al hombre que había compartido mi cama con mi madre, al hombre que había profanado todo lo que consideraba sagrado. Mi corazón, antes un volcán de emociones, se había convertido en hielo. No había perdón en mí, solo una determinación férrea de ver mi plan hasta el final. El siguiente paso fue la exposición pública, pero de una manera que no me incriminara. David tenía una presentación importante en una conferencia de negocios, un evento al que asistían todos los peces gordos de su industria. Me aseguré de que un proyector defectuoso fuera accidentalmente conectado a su portátil. Justo en el momento culminante de su discurso, en lugar de sus diapositivas profesionales, aparecieron en la pantalla gigante una serie de fotos íntimas de él y mi madre, capturadas de su cuenta secreta de la que había obtenido acceso. El silencio en la sala fue sepulcral, seguido de un murmullo de incredulidad y asco. David se quedó paralizado, su rostro palideciendo hasta volverse un fantasma. Mi madre, que estaba sentada en la primera fila, se levantó de golpe, con los ojos desorbitados. El escándalo fue mayúsculo, la humillación pública, absoluta. Su carrera, su reputación, todo lo que David había construido con tanto esfuerzo, se desvaneció en un instante. Las noticias corrieron como la pólvora, no solo en los círculos de negocios, sino en todos los medios locales. Se convirtieron en el hazmerreír, el ejemplo de la depravación y la traición. Y yo, sentada en la última fila, con una expresión de falsa sorpresa, observé el espectáculo con una calma escalofriante. La venganza, servida en bandeja de plata, era más dulce de lo que jamás había imaginado. La casa, que una vez fue nuestro hogar, se convirtió en un símbolo de su caída. David, despedido de su trabajo, con sus cuentas congeladas y sus socios dándole la espalda, se vio obligado a venderla. Mi madre, sin ingresos y con su reputación destrozada, no tenía a dónde ir. Intentó mudarse conmigo, suplicando mi ayuda, pero yo la rechacé fríamente. «Cosechas lo que siembras, madre», le dije, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Se vio obligada a vender sus pocas pertenencias y a mudarse a un pequeño apartamento en un barrio modesto, lejos de la vida de lujo a la que estaba acostumbrada. La mujer que me había traicionado por un capricho, ahora vivía en la miseria, sola y abandonada. David, por su parte, desapareció de la ciudad. No sé a dónde fue, ni me importa. Solo sé que su vida, tal como la conocía, había terminado. Y la mía, aunque marcada por la cicatriz de la traición, había encontrado una nueva dirección, una nueva fuerza. No era la felicidad, no. Era la tranquilidad de saber que había recuperado mi poder, mi dignidad. Y eso, para mí, era la verdadera victoria. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, si has sentido la rabia y la satisfacción de la justicia, no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que te harán reflexionar. La traición de David y mi madre no solo me despojó de mi matrimonio y mi familia, sino que también me robó mi inocencia, mi fe en la bondad inherente de las personas. Me convertí en una sombra de lo que era, pero no una sombra débil, sino una oscura y decidida. Cada paso que daba en mi plan de venganza era un ladrillo en la reconstrucción de mi nueva identidad. Ya no era la mujer ingenua que creía en los cuentos de hadas, era una estratega, una superviviente, forjada en el fuego de la traición. La dulce venganza no era un plato que se servía frío, sino uno que se cocinaba a fuego lento, con cada ingrediente cuidadosamente seleccionado para maximizar el dolor de mis traidores. Mi siguiente objetivo fue la reputación profesional de David. Él era un arquitecto de renombre,
con proyectos importantes y una cartera de clientes envidiable. Sabía que su carrera era su vida, su orgullo. Decidí atacar donde más le dolía. Recordé una conversación que tuvimos hace años, donde David me confesó haber utilizado un software de diseño sin licencia en uno de sus primeros proyectos importantes, un atajo que le ahorró miles de dólares en licencias. En ese momento, lo vi como una travesura juvenil, una anécdota divertida. Ahora, era una herramienta en mi arsenal. Con la ayuda de un investigador privado, que contraté con parte del dinero que había logrado asegurar antes del divorcio, obtuve pruebas irrefutables de esa infracción. No solo eso, sino que el investigador descubrió un patrón de prácticas poco éticas en su empresa, desde el uso de materiales de baja calidad para abaratar costos hasta la evasión de impuestos. David había construido su imperio sobre cimientos de arena. Armada con esta información, no fui directamente a las autoridades. En su lugar, envié un paquete anónimo a la Junta de Arquitectos, a la prensa especializada y a algunos de sus clientes más influyentes. El paquete contenía documentos, correos electrónicos y testimonios anónimos que detallaban las irregularidades. El efecto fue devastador. Las investigaciones se abrieron, los contratos se cancelaron, su licencia profesional fue suspendida temporalmente. La empresa de David, que antes era un símbolo de éxito, se convirtió en un nido de escándalos. Sus empleados comenzaron a renunciar. Sus socios lo abandonaron. La imagen del arquitecto brillante y ético se desmoronó, revelando al hombre corrupto y deshonesto que se escondía detrás de la fachada. La caída fue rápida y brutal, y yo, desde la distancia, observé cómo su mundo se venía abajo, ladrillo a ladrillo. Mi madre, Elena, aunque ya despojada de su estatus social y financiero, aún conservaba algo, su círculo de amigas, esas mujeres de la alta sociedad que, a pesar del escándalo de la beneficencia, aún la toleraban por viejos lazos. Sabía que para ella, la soledad era la peor de las torturas. Decidí que era hora de que experimentara el aislamiento total. Recordé cómo mi madre siempre había sido una fuente de chismes y secretos, utilizando la información de los demás para su propio beneficio. Con la ayuda de un informático, logré acceder a su antiguo teléfono móvil, que ella había desechado pero no borrado por completo. Encontré mensajes, fotos y grabaciones de conversaciones donde mi madre criticaba, se burlaba y revelaba los secretos más íntimos de sus amigas. Eran pruebas irrefutables de su hipocresía y su malicia. Creé un perfil anónimo en una red social y publiqué una serie de filtraciones de estos mensajes y grabaciones, sin revelar mi identidad. El impacto fue inmediato. Sus amigas, al ver la verdadera cara de Elena, se sintieron traicionadas y humilladas. Las llamadas se detuvieron por completo. Las invitaciones desaparecieron. Mi madre, que antes era el centro de atención, se encontró completamente sola, sin nadie a quien recurrir. Sus intentos de justificación, sus súplicas, cayeron en oídos sordos. La mujer que había construido su vida sobre la manipulación y el chisme, ahora era víctima de su propia medicina. La soledad, que tanto temía, se convirtió en su única compañera. Y yo, al verla deambular por la ciudad, con la mirada perdida y el rostro demacrado, sentí una punzada de algo que no era lástima, sino una extraña sensación de cierre. Había cumplido mi promesa. El divorcio finalizó, y con él, la distribución de bienes. David, con su carrera en ruinas y sus finanzas diezmadas, no pudo luchar. La casa, que había sido nuestro hogar, fue vendida, y yo me aseguré de que él recibiera la parte mínima legal. Mi madre, sin ingresos y sin apoyo, se vio obligada a vender sus últimas joyas y posesiones para sobrevivir. La vi en la calle un día, sentada en un banco del parque, con una bolsa de plástico a sus pies, mirando al vacío. No me acerqué. No había nada que decir. La mujer que me había traicionado, la que había destruido mi vida, ahora era una sombra de lo que fue, una lección viviente de las consecuencias de la traición. David, por su parte, desapareció por completo.
Los rumores decían que se había mudado a otra ciudad, intentando empezar de nuevo, pero con una reputación manchada y una carrera destruida. No sé si alguna vez encontró la paz, o si el arrepentimiento lo persiguió hasta el final de sus días. Lo que sí sé es que se arrepintió, profundamente, de lo que me hizo, y de lo que yo le hice a él. Mi vida, después de la tormenta, no volvió a ser la misma. La cicatriz de la traición siempre estaría allí, un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza y la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Pero también me había convertido en una mujer más fuerte, más resiliente, con una comprensión más profunda de la vida y de mí misma. Aprendí que el perdón no siempre es el camino, y que a veces la justicia, por más amarga que sea, es la única forma de sanar. No busqué la felicidad en la venganza, sino la paz de saber que había defendido mi dignidad. Y esa paz, para mí, fue la verdadera victoria. Si esta historia te ha impactado, te ha hecho cuestionar los límites de la moralidad y la justicia, te invito a suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que mis acciones fueron justificadas? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu opinión es invaluable para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta intensa jornada. La traición, como un veneno lento, había corroído mi alma, pero también la había templado. La mujer que emergió de las cenizas de mi matrimonio no era la misma que se había casado con David. Era más dura, más cínica, pero también más consciente de su propia fuerza. Cada noche, antes de dormir, repasaba los detalles de mi plan, ajustando las piezas, anticipando sus reacciones. No había espacio para la piedad, solo para la precisión. Mi corazón, antes un nido de emociones, se había convertido en un motor frío y calculador, impulsado por el deseo de una justicia implacable. El siguiente golpe fue personal, íntimo, diseñado para atacar la vanidad de David. Él siempre se había enorgullecido de su físico, de su imagen impecable. Sabía que un ataque a su apariencia sería devastador. Recordé que David tenía una colección de fotografías profesionales, algunas de ellas bastante comprometedoras, que había usado en el pasado para promocionarse en redes sociales y en su sitio web personal. Con la ayuda de un experto en edición de imágenes, modifiqué sutilmente algunas de estas fotos. No las alteré de forma obvia, sino que añadí pequeños detalles que, a primera vista, pasarían desapercibidos, pero que al ser examinados de cerca, revelarían imperfecciones, signos de envejecimiento prematuro o incluso un ligero aumento de peso. Luego, las publiqué de forma anónima en foros de arquitectura y diseño, acompañadas de comentarios sarcásticos sobre cómo el tiempo pasa factura o la presión del éxito. El efecto fue inmediato. David, que revisaba obsesivamente su imagen en línea, se sintió humillado. Las fotos, aunque sutilmente alteradas, lo hicieron dudar de sí mismo. Comenzó a obsesionarse con su apariencia, a pasar horas en el gimnasio, a buscar tratamientos estéticos. Su confianza, antes inquebrantable, se resquebrajó. La gente, que antes lo admiraba, ahora lo miraba con una mezcla de lástima y burla. Su vanidad, su mayor fortaleza, se había convertido en su mayor debilidad. Y yo, al ver su desesperación, sentí una punzada de satisfacción. No era la felicidad, sino la confirmación de que mi plan estaba funcionando, de que cada golpe, por pequeño que fuera, lo estaba desmantelando pieza por pieza. Mi madre, Elena, era una mujer que vivía de las apariencias, de la admiración de los demás. Su mayor temor era ser olvidada, ser irrelevante. Decidí que su castigo sería el olvido. Ella había sido una figura prominente en la escena cultural local, organizando eventos y galas. Con la ayuda de mis contactos y utilizando la información que había recopilado sobre sus prácticas poco éticas en la beneficencia, me aseguré de que su nombre fuera sistemáticamente excluido de cualquier evento futuro. Sus antiguos colaboradores la evitaron, sus patrocinadores la abandonaron.
Se convirtió en una paria social, una figura no grata en los círculos que tanto había anhelado. Sus llamadas a los organizadores, sus intentos de volver a la escena, fueron ignorados. La mujer que había sido el centro de atención, ahora era invisible. La vi un día en un café, sola, intentando leer un periódico, pero sus ojos vagaban sin rumbo. Nadie se acercaba a saludarla, nadie la reconocía. Era como si se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera existido. La soledad, que tanto había temido, se había convertido en su realidad. Y yo, al verla, sentí una extraña mezcla de vacío y triunfo. No había gritos, no había lágrimas, solo el silencio ensordecedor de su irrelevancia. Era una venganza fría, calculada, que no dejaba marcas físicas, pero que carcomía el alma. Había despojado a mi madre de lo que más valoraba, su identidad social, su sentido de pertenencia, y al hacerlo, había recuperado un pedazo de la mía. El proceso de divorcio, que se extendió por meses, fue una tortura para David. Cada audiencia, cada interrogatorio, lo obligaba a revivir su traición, a enfrentar las consecuencias de sus actos. Yo, por mi parte, me mantuve serena, fría, presentando las pruebas con una calma que lo desquiciaba. Mi abogado, un hombre astuto y experimentado, se encargó de desmantelar cada una de sus defensas, cada una de sus mentiras. David, que antes se había creído invencible, se vio reducido a un hombre quebrado, suplicando piedad. Pero no había piedad en mí, solo la determinación de ver la justicia cumplida. El veredicto final fue una victoria aplastante. No solo obtuve una compensación económica considerable, sino que David fue despojado de gran parte de sus bienes, incluyendo su empresa, que fue vendida para cubrir sus deudas y las indemnizaciones. Salió del tribunal como un hombre arruinado, su mirada vacía, su espíritu roto. Su arrepentimiento, ahora, era palpable, pero era un arrepentimiento tardío, nacido de la pérdida, no de la culpa. Y eso, para mí, era la verdadera victoria. Mi madre, que había intentado testificar a favor de David, fue desacreditada por mi abogado, quien expuso sus propias mentiras y manipulaciones. Su testimonio, en lugar de ayudar a David, lo hundió aún más. Salió del tribunal con la cabeza gacha, su rostro demacrado, sus ojos llenos de lágrimas. La vi alejarse, sola, sin nadie que la esperara. La mujer que me había traicionado, la que había destruido mi familia, ahora era una sombra de lo que fue, una lección viviente de las consecuencias de la traición. David, por su parte, desapareció por completo. Los rumores decían que se había mudado a otra ciudad, intentando empezar de nuevo, pero con una reputación manchada y una carrera destruida. No sé si alguna vez encontró la paz, o si el arrepentimiento lo persiguió hasta el final de sus días. Lo que sí sé es que se arrepintió, profundamente, de lo que me hizo, y de lo que yo le hice a él. Mi vida, después de la tormenta, no volvió a ser la misma. La cicatriz de la traición siempre estaría allí, un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza y la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Pero también me había convertido en una mujer más fuerte, más resiliente, con una comprensión más profunda de la vida y de mí misma. Aprendí que el perdón no siempre es el camino, y que a veces, la justicia, por más amarga que sea, es la única forma de sanar. No busqué la felicidad en la venganza, sino la paz de saber que había defendido mi dignidad. Y esa paz, para mí, fue la verdadera victoria. Si esta historia te ha impactado, te ha hecho cuestionar los límites de la moralidad y la justicia, te invito a suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que mis acciones fueron justificadas? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu opinión es invaluable para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta intensa jornada. La traición no solo había destrozado mi vida, sino que también había desvelado una oscuridad en mí que desconocía, una oscuridad fría, metódica, capaz de planificar y ejecutar una venganza que superaría cualquier ficción. Cada paso que daba,
Cada movimiento que hacía estaba imbuido de una precisión quirúrgica, diseñada para infligir el máximo daño a aquellos que me habían herido. No había lugar para la duda, ni para el remordimiento. Solo la fría satisfacción de ver cómo sus vidas se desmoronaban, tal como la mía lo había hecho. Mi siguiente objetivo fue la reputación social de mi madre. Elena, a pesar de su caída en desgracia, aún se aferraba a la idea de que era una mujer de buen gusto, una conocedora de arte y cultura. Había una subasta de arte benéfica anual, un evento al que ella siempre asistía y donde se pavoneaba con sus conocimientos. Decidí que sería el escenario perfecto para su humillación final. Con la ayuda de un experto en falsificaciones, creé una serie de correos electrónicos falsos, supuestamente de galerías de arte y coleccionistas, que la invitaban a participar en una exposición de arte de vanguardia, elogiando su ojo experto y su gusto impecable. Los correos eran tan convincentes que mi madre, en su desesperación por recuperar su estatus, cayó de lleno en la trampa. El día de la subasta, mi madre llegó vestida con sus mejores galas, con una sonrisa forzada y la cabeza en alto, creyendo que su regreso triunfal estaba asegurado. En medio del evento, cuando la atención estaba en su punto álgido, se anunció una sorpresa especial: la presentación de una nueva artista, cuya obra había sido descubierta y promovida por la mismísima Elena. Mi madre, radiante, subió al escenario. Pero en lugar de las obras de arte esperadas, se proyectaron en la pantalla gigante una serie de fotografías de ella en situaciones comprometedoras con David, tomadas de su cuenta secreta, junto con extractos de los correos electrónicos falsos que la invitaban a la exposición. La sala quedó en silencio, un silencio atronador, seguido de risas ahogadas y murmullos de desprecio. Mi madre, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, intentó balbucear una explicación, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La humillación fue total, pública, devastadora. Su reputación, su orgullo, todo lo que le quedaba, se hizo añicos en un instante. Bajó del escenario, no con la cabeza en alto, sino con la mirada perdida, como un fantasma. La vi alejarse, sola, sin nadie que la consolara, su figura encorvada, su espíritu roto. La venganza, servida en bandeja de plata, era más dulce de lo que jamás había imaginado. David, por su parte, no escaparía a su destino. Aunque había desaparecido de la ciudad, mi investigador privado lo rastreó hasta un pequeño pueblo costero, donde intentaba reconstruir su vida bajo un nombre falso. Había conseguido un trabajo modesto en una pequeña empresa de construcción, lejos de los lujos y el reconocimiento a los que estaba acostumbrado. Pero yo no había terminado con él. Recordé que David tenía una debilidad por el juego, una adicción oculta que siempre había negado. Con la ayuda de un contacto en el mundo del juego en línea, creé una cuenta falsa y comencé a enviarle invitaciones a un casino virtual exclusivo, con promesas de grandes ganancias y bonos irresistibles. David, en su desesperación por recuperar lo perdido, cayó de nuevo en la trampa. Al principio, ganó pequeñas sumas, lo que alimentó su ilusión de que podía recuperar su fortuna. Pero luego, las pérdidas comenzaron, pequeñas al principio, luego cada vez mayores, hasta que se vio envuelto en una espiral de deudas. Mi contacto se aseguró de que las ganancias fueran siempre lo suficientemente grandes como para mantenerlo enganchado, pero las pérdidas siempre superaban lo ganado. David, que antes había sido un hombre de negocios astuto, se convirtió en un ludópata desesperado, apostando todo lo que tenía y lo que no tenía en un intento inútil de recuperar su vida. Lo vi en una foto, tomada por mi investigador, sentado frente a una pantalla de ordenador, con el rostro demacrado, los ojos inyectados en sangre, el pelo revuelto. Era una sombra del hombre que había sido, un esclavo de su propia adicción. Había perdido todo, su carrera, su dinero, su reputación y ahora su dignidad. Y yo, al ver su caída, sentí una punzada de algo que no era lástima, sino una extraña sensación de cierre. Había cumplido mi promesa. Mi vida, después de la tormenta, no volvió a ser la misma. La cicatriz de la traición
siempre estaría allí, un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza y la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Pero también me había convertido en una mujer más fuerte, más resiliente, con una comprensión más profunda de la vida y de mí misma. Aprendí que el perdón no siempre es el camino, y que a veces la justicia, por más amarga que sea, es la única forma de sanar. No busqué la felicidad en la venganza, sino la paz de saber que había defendido mi dignidad. Y esa paz, para mí, fue la verdadera victoria. Si esta historia te ha impactado, te ha hecho cuestionar los límites de la moralidad y la justicia, te invito a suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que mis acciones fueron justificadas? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Tu opinión es invaluable para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta intensa jornada.